Saludos, bienvenidos amigos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que este es un programa en donde el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo y el padre Javier Monroy y un servidor, Monseñor Javier Acero, comentamos pues los acontecimientos de la Iglesia, de la sociedad, desde pues nuestra experiencia personal como servidores del pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado de moda y que sigue de moda y que tenemos que interrogarnos e interrogar a la propia institución como Iglesia, que es el papel de la mujer dentro de la Iglesia, un papel que viene en primer lugar por María, Madre de Dios. El día 1 de enero el Papa Francisco, lo que es la homilía en la solemnidad de Santa Madre, del día de María, Madre de Dios, en la Jornada Mundial de la Paz, pues ponía como ejemplo a María y cómo también reclamaba un poco el papel preponderante de la mujer en la Iglesia. No olvidemos que el Papa Francisco ha puesto en lugares de buena responsabilidad a mujeres. Estoy pensando ahora mismo, pues la vicegobernadora del Estado Vaticano es una consagrada, ¿no? Y también hay mujeres dentro del dicasterio, por ejemplo, de obispos. Es decir, el tema de la mujer y ligado un poco a María en este día, el Papa lo quiso ligar así, pues es un tema que tenemos que seguir hablando. Yo siempre te lo he dicho en varios programas y lo digo también en otros lugares, que cuando hay una mujer en algunas instituciones, la institución cambia, ¿no? Una mujer presidiendo un hospital infantil, el hospital cambia completamente. Se vuelve una casa y un hogar de todos, porque la mujer tiene una sensibilidad muy distinta a la de los hombres y esto enriquece, nos enriquece a todos los que pues estamos dentro de la iglesia, por supuesto, o en cualquier otra institución. Sabemos que cuando una mujer preside, al final esa ternura femenina pues se va calando en todos los demás departamentos, sea la institución que sea. Hoy quisiera, pues con los tres sacerdotes que están aquí con nosotros, primero saludarlos. Muy buenas, bienvenidos. Saludos, ¿cómo Gracias. están? Qué gusto verlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues hoy quisiera con ustedes empezar a desentrañar un poco esta homilía que quedó muy, el día 1 de enero quedó muy ahí entre pues muchas noticias, pero que creo que es una homilía y unas palabras que hay que saber desentrañar y hay que saber explicar a todos los que nos siguen. Patricio, adelante. Gracias, Monseñor. Después de tu preámbulo, Monseñor, me gustaría decir algo que creo que es importante decirlo, ¿no? Porque ya el hecho que tengamos que hablar de la mujer nos dice algo de por qué tenemos que hablar de un tema que debería ser obvio, no deberíamos tener que hablar de la mujer como si fuera un tema. Y a mí siempre me gusta expresar que en realidad no es un tema teológico, sino que la mujer en la iglesia es un sujeto teológico. Y creo que eso debería ser el piso común, ¿no? Y me gusta también fundamentarlo desde la dignidad común que tenemos todos gracias al sacramento del bautismo. Está clarito, esto es una enseñanza del Concilio Vaticano II, es un derecho inalienable que tenemos todos, mujeres y varones, a participar plenamente, dice el Concilio, de la vida de la Iglesia. Y acá está quizás una mirada más crítica, ¿no? Porque todos constatamos que tristemente la mujer pareciera que no tiene una participación plena en la Iglesia, que está vista de alguna manera como una persona de segunda categoría, ¿no? Y solamente conocer a veces nuestras realidades eclesiales y vamos a ver que la mujer tristemente no está en espacios sacando algunas características o ejemplos, como recién decías, Monseñor, en el Vaticano, que Francisco ha elegido a algunas mujeres. En la mayoría de los espacios eclesiales las mujeres no están en lugares de toma de decisiones y creo que eso es un problema que tenemos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la homilía, el Papa es bellísima la homilía y utiliza un texto de Gálatas que es muy importante para este tiempo de Navidad que acabamos de terminar, que es Gálatas 4, que dice que Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos y lo expresa así, nacido de mujer. Y esto nos dice algo muy importante de Dios, ¿no? Por un lado,
la revelación de Dios se va dando en la historia procesualmente. Pero hubo un momento de la historia que la plenitud de esta revelación se dio, y lo dice Gálatas, lo dice Pablo muy concretamente, a través de una mujer, de María. Podríamos decir que la máxima expresión de Dios, que la manifestación plena de Dios se dio a través de una mujer, a través de Jesucristo nacido de María. Entonces esto ya de por sí nos está diciendo algo muy importante. Así que quería empezar haciendo expresión y trayendo al diálogo este texto de Gálatas, que me parece que tiene una densidad y una riqueza teológica muy importante y que nos habla del rol de la mujer como la puerta abierta para la máxima expresión y plenitud de la revelación de Dios. Sí, este texto de Gálatas es muy, muy profundo y muy hermoso. A mí me gustó mucho al comienzo que precisamente cite esto de Gálatas, ¿no? De San Pablo, porque es cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. O sea, cuando llega el momento en el que, digamos, las entrañas de la humanidad está preparada para engendrar a Dios, lo hace en el vientre de una mujer. Para que no se nos vaya en la cabeza a elucubraciones un poco de abstracción, ¿no? Dios envía a su Hijo, o pensemos en cosas muy fantasmagóricas, digamos que San Pablo lo aterriza muy, muy clarito. Es un hombre muy concreto y que nace de una mujer, para que no nos desviemos por caminos que no debemos frecuentar, que son las de imaginarnos, pues no sé, un Dios abstracto, un Dios etéreo, un Dios de mente solo, ¿no? De ideas, o un Dios de fantasías, un Dios de ciencia ficción. No, nacido de una mujer. Hermoso, ¿no? Y digamos que es como la base de nuestra fe, expresado precisamente ahí bien cortito, ¿no? Nacido de una mujer. Por lo tanto, eso ya nos está diciendo todo lo que el Hijo de Dios va a ir viviendo después. Y que todo lo que nosotros queramos vivir en la fe la tenemos que vivir desde ahí, ¿no? Un hombre muy concreto que desde pequeñito en el vientre de una madre va a ir creciendo, va siendo hombre como nosotros, excepto en el pecado, que nos dicen otros textos, ¿no? Es decir, es muy hermoso ese de nacido de una mujer, pero sobre todo que los tiempos ya estaban preparados. Y digamos que el corazón de María es el que puede acoger esos tiempos últimos, definitivos, donde Dios dice, ahora sí, ahora ya sí puedo, ¿no? Muy bonito que sea precisamente el corazón de María, su vientre, sus entrañas, donde Dios dice, ahora sí. Y poniendo el contexto de la homilía mencionada al inicio del Papa sobre el rol de la mujer, con esto que están diciendo, justamente entra en mucho diálogo con lo que el Papa ha mencionado en su discurso, sobre todo cuando ha dicho que la Iglesia necesita a María para resaltar la figura de la mujer también, sobre todo para dar espacio a las mujeres dentro de la iglesia, este espacio necesariamente generativo dentro de la pastoral, para el cuidado, para la solicitud, para la valentía materna, si expresamente lo dice, y bueno, invita, motiva, exhorta también a que el mundo necesita mirar también a las madres, a las mujeres, para poder encontrar la paz, pero sobre todo algo que me llamó mucho la atención de la expresión, para escapar de estas espirales del odio y de la violencia que muchas veces se mueven en estas realidades humanas, ¿no? La presencia de la mujer que señala el Papa, concretamente colocando a María como modelo, nos ayuda justamente a esto, implementar el cuidado y por otro lado prevenir todas las dinámicas de odio, violencia, autodestrucción que se puede presentar en los ambientes sociales. Sí, en todo esto yo también quisiera destacar de la homilía del Papa ese grito de dar espacio a las mujeres para ser generativa a través de una pastoral hecha de cuidado y solicitud, de paciencia y valentía materna. Y lo quiero sacar a colación porque sobre todo habrá muchas mujeres que nos estén viendo, que ellas realmente están dentro de la pastoral, en la pastoral de las iglesias, que ejecutan unas líneas de acción, una línea de vida, ¿no? En la pastoral, pero que al final se quedan en eso, en meras ejecutoras, cuando tienen que ser elementos de decisión dentro de una parroquia y dentro de una iglesia.
este clericalismo atroz que vamos viviendo, escondido muchas veces y otras veces visualizado en un narcisismo tremendo por parte de clérigos y también de obispos, hay que confesarlo. Yo creo que hay que denunciarlo, ¿no? Y ellas tienen un nivel, las mujeres, y en este momento estoy visualizando pues, a un grupo de mujeres que trabajan incluso en la Vicaría de Laicos en el Mundo, tienen un nivel de proyección por parte de no solamente de la mujer, sino de la misma Iglesia hacia adelante para que tenga una incidencia la Iglesia en la sociedad, para que sea relevante muy grande. Lo que pasa es que no las escuchamos, ¿no? Y a veces como las malinterpretamos y las minusvaloramos por el hecho de ser mujer. Ojo con ese machismo que existe dentro de la Iglesia, porque si esto lo pone el Papa Francisco y nos está pidiendo dar espacios pastorales a las mujeres, es porque sigue existiendo este machismo clerical, en donde las tenemos nada más como para pasar el canastillo en el momento de la ofrenda o simplemente para que den catequesis a los niños. Y creo que cuando una mujer dirige una pastoral o un departamento de pastoral en una arquidiócesis, yo lo digo, de verdad, y con todo corazón lo agradezco desde aquí, se nota el estilo y a la vez la manera de llevarlo diplomático, con mano izquierda y a la vez con mano derecha, van ellas haciendo, logrando aquello que donde hay dificultades se van poniendo también soluciones. Bueno, vamos un momento a una pausa porque está llegando ya el momento de la pausa y enseguida volvemos con el tema del papel de la mujer dentro de la Iglesia. Esto es Eclesia Online. Enseguida volvemos. Bueno, pues aquí estamos, esto es Eclesia Online, estamos hablando del papel preponderante de la Iglesia, de la mujer en la Iglesia. Con nosotros está el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo, Francisco Javier Monroy, un servidor, Javier Acero. Y bueno, yo terminaba un poco hablando de la experiencia que se va teniendo en la Vicaría de Laicos en el Mundo, en la Arquidiócesis de México, con las grandes mujeres que llevan algunos departamentos, algunas dimensiones dentro de esta arquidiócesis y de esta vicaría. Y hablaba también de este machismo clerical. No sé si hay alguno que quiera añadir alguna cosa más y aportar más a esta homilía que el Papa Francisco dijo el 1 de enero de este año. Quería comentar. Adelante, Dani. No, solamente quería comentar que me parece muy que valdría la pena cuestionarlo porque estamos 4 hombres hablando, es más aún 4 clérigos hablando sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que la misma respuesta viene en la homilía y en el mensaje que dio Francisco, ¿no? La necesidad de tener que acoger el don de la mujer para poder respetarla, para poder cuidarla. No es un mensaje que quiera ser apologético de la mujer misma, intentando dar un mensaje de poder encontrar su lugar dentro de la iglesia, sino también de personas que pensamos y suponemos que la mujer debe tener un lugar y una posición clara, central, incluso protagónica dentro de la iglesia. Me llamó la atención una frase y creo que del mensaje la frase que más me llamó la atención fue cuando dijo Francisco: quien lastima a una mujer profana a Dios, nacido de mujer. Y pienso que esto nos ayuda un poco para entender la dimensión de la figura, del respaldo que el Papa da a la mujer misma dentro de la iglesia, ¿no? Y en este sentido también nos ayuda a entender cómo este mensaje tiene distintos rostros en lugares donde donde es una práctica naturalizada la violencia contra la mujer, donde la mujer está silenciada, negada,
donde la mujer no tiene palabra por sí misma, sino que tiene que ser una autorización primero de su esposo para saber si ella puede o no hablar, donde la mujer puede estarse en el día a día, puede vivir y actuar siempre y cuando las indicaciones del esposo sean las mismas. De frente a todas estas dinámicas que en este siglo actual todavía podría ser vergonzoso estarlas viviendo, eh, esta palabra, esta frase de Francisco se me hace sumamente fuerte, ¿no? Quien lastima a una mujer profana a Dios. Se me hace muy fuerte el término. Sí, estoy 100% de acuerdo. Es más, Daniel iba a decir lo mismo, ¿no? Como hasta pidiendo permiso, porque claro, somos 4 hombres hablando de las mujeres, como decías, clérigos también. Porque en realidad, digo, las mujeres no tenemos ni por qué defenderla. Vos hablabas de apologética, porque las mujeres se pueden defender a sí mismas. Pero me parece valioso también que pongamos una voz en función de toda esta descripción de ciertos contextos que recién nos explicabas, Daniel, porque es verdad que en algunos países, tristemente, el machismo atraviesa las culturas de ciertos países y todos podríamos contar un montón de testimonios acerca del maltrato, del ninguneo que se da sobre las mujeres, no solamente en la iglesia, como bien decías, también en las dinámicas familiares, ¿no? Me parece que en ese sentido Latinoamérica, en algunos países, no los quiero nombrar, pero todos sabemos, el machismo está muy, muy metido, muy arraigado y atraviesa muchas dinámicas eclesiales, familiares. Por eso valoro este programa para que podamos también de alguna manera decirlo y denunciarlo, ¿no? Quiero repetir lo que decía antes, la común dignidad de los miembros de la Iglesia. No puede haber una desigualdad ni por raza, ni por nacionalidad, ni por condición social y tampoco por sexo. Y Pablo lo expresa, creo, no me acuerdo en qué texto, ¿no? Pero no hay ni griego, ni judío, varón o mujer. Hay una común igualdad que necesitamos promoverla porque en lo concreto esta común dignidad del bautismo tristemente no se da en muchos espacios eclesiales. Y cierro con esta frase del Papa, cuando el Papa dice la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Y todos podemos de alguna manera colaborar para que esto suceda, ¿no? En nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras diócesis, que se generen espacios donde la mujer pueda tener voz, voto, derecho y toma de decisión. Hasta que eso no pase, estamos de alguna manera no viviendo nuestra común dignidad bautismal. Y hay que quejarse, hay que decirlo y hay que buscar la manera de que esto suceda. Yo quisiera destacar un poquito del texto del Papa, aparte de todas estas conclusiones a las que me uno y a sus reflexiones que estamos compartiendo con los que nos están viendo y oyendo, destacar por qué es importante. No solo se trata de reivindicar a la mujer, que hay que hacerlo, ¿no? Sino por lo que supone para la Iglesia. Que eso es lo importante, creo yo, sobre todo, ¿no? No solo no hacer pues injusticias, sea con mujeres o con hombres dentro de la Iglesia, sino que el papel dentro de lo que Dios quiere para todos nosotros pasa por la maternidad. Lo dice en el texto, en la homilía. Es decir, la maternidad de María es la que, dice el Papa, es el camino, dice, es el camino para contactar, vivir la ternura paternal de Dios. Es decir, Dios elige la maternidad de María para que nosotros podamos llegar a su ternura paternal. Esto es grandioso, esto es muy hermoso, de hecho, ¿no? Y él dice que el acoger a María en la propia vida no es una devoción, no se trata de una devoción, se trata de una exigencia de la fe. Es decir, si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Es decir, es como el filtro, como si Dios todo lo que nos quiere mostrar nos lo muestra a través de María, para que sepamos el tono de cómo es Dios, cómo quiere ser Dios con nosotros. Entonces quiere ser acogida, quiere ser compasión, quiere ser ternura, quiere ser cercanía, que es la de un padre. Pero ¿quién nos lo va a mostrar todo esto? Nos lo va a mostrar a través, por eso se encarna en una mujer, ¿no? Nacido de una mujer. Todo esto lo dice muy hermoso el Papa. Yo les invito a que lean son 2 paginitas, ¿no? Este sermón del Papa son 2 paginitas. Y está muy bonito si vamos como meditando, ¿no? Lo que va diciendo sobre María y su lugar que tiene, ¿no? O sea, la maternidad de María es una exigencia de nuestra fe.
hacerla que entre en nuestra vida para entender cómo es Dios con nosotros. Es el lugar preponderante, ¿no?, que tiene María en nuestras vidas. No se trata de tenerle mucha devoción, sino que sin María, sin la devoción a la Virgen María, sin ese lugar en nuestro corazón, es muy difícil entender el amor auténtico de Dios para cada uno de nosotros, ¿no?, para toda la humanidad. Sí, Javier, no sé, monseñor, si vas a decir algo, pero profundizando esto que decía Monroy, es un aspecto teológico importantísimo del cristianismo, porque de alguna manera este dogma de la maternidad divina de María también nos dice algo a nosotros, ¿no? Porque es esta iniciativa de Dios de querer hacerse uno con la humanidad. En definitiva significa eso, significa que Dios se une a la humanidad y ya no hay nada ni nadie, como dice San Pablo, que nos pueda separar. Y esto tiene consecuencias para nuestra vida porque nos está diciendo que como Dios eligió la humanidad, se unió de una manera inseparable, significa que el camino a la divinidad es todo aquello que es humano. Y esto es importante, repito, decirlo, porque generalmente todo lo que es humano o corporal solemos tener una mirada de sospecha, como si no fuera el camino a la divinidad, o buscamos o pensamos que el camino a la divinidad tiene que ver con el rechazo de la humanidad, con cuestiones esotéricas o abstractas o espiritualistas, y en realidad este misterio de la maternidad divina nos está diciendo que Dios eligió la humanidad como mediación de su revelación. Entonces, repito, todo lo humano es camino a lo divino. Entonces, todas las espiritualidades que sospechan del cuerpo, que desvalorizan el cuerpo, que desvalorizan lo humano, en el fondo está yendo en contra de este dogma de la maternidad divina de María. También hace una alusión, casi al final, sobre María como constructora de unidad, con creatividad, que cuida, congrega, consuela, escucha las penas y enjuaga sus lágrimas. Y digo esto porque, bueno, pues en estos días y en esta Navidad, antes de Navidad, hasta después, ha habido un poco de revuelo por parte de un sector de la Iglesia, en donde pues se han manifestado sobre opiniones y al final ha entrado la ideología, ¿no? Y probablemente hay gente que nos esté oyendo, a lo mejor hasta esté medio confundida, o sea, lo que se dice en Roma, lo que dice el Papa, tiene un fundamento, tiene una estructura y no ha ido contra el magisterio ni va a ir contra el magisterio de la Iglesia. El magisterio no se ha tocado para nada. Y digo constructores de unidad, lo dijo el día 1 de enero, el día 6 de enero, dijo claramente, ideologías en la Iglesia, no. Así tal cual, ¿no? Me resulta llamativo, esto el día 1, me ha resultado muy llamativo las reacciones de algunos sacerdotes e incluso de algunos obispos poniendo en duda lo que es la unidad y la comunión con el Papa. Hay cosas que no se tocan, y más si es fruto de una orientación pastoral, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar, y esto a veces Patricio dice, no, es que tú hablas mucho de la unidad, es que hay que trabajar y hay que decir una vez más que hemos de ser elementos de unidad y comunión dentro de la Iglesia y hacerlo, como dice el Papa, de manera creativa, de manera que no se trata de responder a provocaciones de unos cuantos que quieren una Iglesia nostálgica de antes, sino más bien de responder con ternura, con cariño, de una manera totalmente positiva a lo que es la Iglesia hoy, aquí y ahora. Queda un minuto, nos tenemos que ir porque así es el tiempo de la televisión. De todos modos, de esto hablaremos más adelante. No sé si quieren despedirse con alguna frase más y nos vamos. Vayan a los Hechos de los Apóstoles, diría, a nosotros mismos y a todos los que nos escuchan. Está ahí también algunas cartas paulinas. Se ve profundamente el protagonismo de la mujer, cómo llevan el liderazgo. Hay ministerios de mujeres en los Hechos de los Apóstoles. Recuerdo la diaconisa Febe y también quiero traer a nuestra querida María Magdalena, apóstol de los apóstoles, testigo de la resurrección, la primera, que es un criterio para poder ser apóstol, es haber sido testigo de la resurrección, y así como Dios eligió nacer de mujer,
utilizando esta analogía, ¿no? Bueno, la resurrección como una especie de nuevo nacimiento, la primera protagonista fue una mujer también. Bueno, me parece que es contundente, ¿no? En la encarnación y en la resurrección, los dos principios centrales de nuestra fe, las protagonistas son mujeres. Muy bien, pues con esto nos vamos, con esta reflexión de Patricio Lynch. Gracias, Javier Monroy, gracias, Daniel Portillo, gracias, Patricio, gracias a ustedes que nos ven. Esto ha sido Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.